Muy buenas. Estamos dentro del tema 2.3 y vamos a ver el primer apartado que trata sobre los terremotos. Lo primero que vamos a analizar es la definición de terremoto. Un terremoto o un seísmo es una sacudida del terreno producida por la activación de una falla. Como consecuencia, se libera gran cantidad de energía elástica, que da lugar a que vibre la superficie terrestre. La definición de hipocentro sería el punto de la Tierra donde se produce el seísmo. En cuanto al epicentro, que lo tendríamos aquí, sería el primer afectado por la sacudida. Es la vertical del hipocentro en superficie, el punto de la superficie que se halla directamente en la vertical del hipocentro. Las ondas sísmicas que actúan en un terremoto o que producen los daños son las ondas sísmicas superficiales. Cuando la onda P y S alcanzan la superficie, las primarias y las secundarias, se activan las superficiales. Estas son más lentas y se desplazan solo por la superficie, como hemos dicho. Son las que generan las catástrofes. Las ondas Love mueven el suelo de manera horizontal y perpendicular. Fijaos. Y las ondas Rayleigh mueven el fondo estilo a las olas del mar, en movimientos elípticos. En cuanto a los tsunamis o maremotos, son olas gigantescas de hasta 50 metros de altura, que alcanzan o que avanzan sobre la costa. Se producen normalmente cuando un terremoto ocurre en el mar, que se conoce como maremoto. Puede ser por erupción volcánica o por otros fenómenos. ¿Vale? En verdad, el terremoto del mar se llama maremoto. Así que yo quiero que digáis tsunami, olas gigantescas de hasta 50 kilómetros de altura, producidas por un terremoto marino. ¿Cómo detectamos los terremotos? Los terremotos se detectan con sismógrafos, el aparato o el instrumento para detectar los terremotos. Y los sismogramas serían los registros de los terremotos, normalmente en un papel. Este permite localizar el epicentro del seísmo, la magnitud que tiene y la profundidad del foco, porque hay tres tipos de terremotos: someros, intermedios y profundos. Además, los sismógrafos registran también los terremotos que se han producido antes del terremoto original, llamados réplicas. En cuanto a la magnitud de un terremoto, esta nos muestra la energía que se ha liberado, es decir, el grado de movimiento que ha tenido lugar durante el seísmo. Y se mide por la escala de Richter. Esta escala, como digo, nos muestra la energía del temblor y va de 1 a 10. En la escala de Richter, cada grado superior corresponde a 32 veces la energía del anterior. En cuanto a la intensidad de un terremoto, esta nos indica los daños o la gravedad de estos que se han producido. La gravedad es más subjetiva porque puede ser un terremoto muy fuerte y que ocurra en una zona desértica y no haya daño, por lo tanto su intensidad será menor. Por eso, como digo, depende de la densidad de población, etc. Se mide con la escala de Mercalli. Mirad, con esta escala nos aparece el terremoto que ocurrió en Vera en 1518, que devastó la población entera. Fijaos que llegó a una escala de Mercalli de 9. 9 es la máxima de 10 también. 9 es devastación total. El pueblo quedó totalmente destruido. Gracias al análisis de podemos conocer la diferente lejanía al epicentro, al hipocentro en este caso, analizando las ondas primarias y secundarias. Cuanto más cerca estén en el sismograma, más cerca estaremos del epicentro. Fijaos, si ha pasado 1,5 minutos desde que la onda primaria llegue a la secundaria, estaríamos a 900 kilómetros. Si han pasado 3 minutos, a 1800 kilómetros. Si han pasado 5, a 3300 kilómetros. De esta manera podemos correlacionar la distancia. En cuanto al origen y la distribución de los terremotos, hay una correlación increíble entre los bordes de placa
y los terremotos que se producen. La mayoría de los terremotos se producen en los bordes entre placas tectónicas. Los movimientos de la litosfera producen la vibración y por tanto el seísmo. Estos pueden ser de diferentes grados. Fijaos, en las fallas transformantes se originan terremotos superficiales y de gran intensidad, por ejemplo la falla de San Andrés. En los límites divergentes, en las dorsales, se forman seísmos superficiales y de una magnitud media, no son muy fuertes. Y en las zonas convergentes se originan más del 75% de los terremotos del planeta. Y hay tres tipos de terremotos: superficiales, intermedios y profundos. Suelen ser discontinuos en el tiempo y también suelen ser de gran intensidad. Estos se producen en el plano de Benioff. El plano de Benioff es lo que tenéis aquí, nos marca el perfil de la placa que subduce bajo la otra. Como digo, el plano de Benioff, el perfil de la placa que subduce, siendo los terremotos superficiales, profundos, medios y profundos. Aquí tenéis la distribución entre la placa de Nazca, que sería el Pacífico, y la placa sudamericana, que tiene aquí la cordillera de los Andes, una cordillera de tipo andino. Este sería el perfil, el perfil de Benioff. O plano de Benioff, como hemos dicho. En cuanto al riesgo sísmico en España existe un riesgo sísmico por la compresión entre la placa de África y euroasiática. Precisamente nosotros nos encontramos en una zona de alto riesgo. Las principales zonas activas son los Pirineos, la zona noroeste de los Pirineos, Cataluña y Teruel, es decir, la zona noroeste como es Galicia y Zamora, y luego el sureste de la península, Granada, Almería y Murcia. En Murcia también se producen gran cantidad de terremotos. Pasamos a analizar el punto 3, el de los volcanes. Un volcán es una apertura de la superficie de la Tierra, a través de la que sale magma, generándose una erupción volcánica. En el volcán se distinguen las siguientes partes: cámara magmática, que es el lugar donde se acumula el magma; chimenea, que es el conducto por el que salen los materiales volcánicos desde la cámara magmática; el cráter, orificio de salida al final de la chimenea; el cono volcánico, que sería la estructura donde se acumulan los materiales que arroja el volcán; lava y materiales piroclásticos, que serían materiales sólidos; dique o filón, fractura del terreno por el que asciende el magma y no llega al exterior, se enfría el magma y genera un tipo de rocas que se llaman filonianas; y la colada de lava, son ríos de lava que salen del cráter. En esta imagen aparecen algunos: la cámara magmática, la chimenea, el cráter, la colada de lava, el cono volcánico, que lo tenéis aquí. En cuanto a los productos que puede arrojar un volcán, tenemos gases, que los más comunes son el vapor de agua, el CO2 y el monóxido de carbono y el azufre, el dióxido de azufre. Estos estos se emiten cuando se produce la erupción. Pueden llegar a formar nubes ardientes en el caso de la erupción, que van acompañadas de ceniza. Y cuando el volcán está en reposo, los gases que se emiten se reciben el nombre de fumarolas. Respecto a los productos líquidos, serían las lavas. La diferencia entre magma y lava es que el magma está dentro del volcán, o dentro del interior terrestre, y cuando sale fuera se convierte en lava. Son los materiales fluidos que salen del cráter y forman coladas de lava. La lava es el magma que ha perdido los gases, como hemos dicho. Un tipo especial de lava son las lavas almohadilladas, que se originan en erupciones submarinas. Finalmente tenemos los productos sólidos o piroclásticos. Estos son de diferente tamaño. Cenizas si son del tamaño del polvo,
lapilli si son de tamaño de la grava y bombas volcánicas si son bloques de grandes dimensiones. En cuanto a la distribución de los volcanes, esta no es al azar. Existen zonas muy definidas donde se localiza esta actividad. Además, coinciden normalmente con las áreas sísmicas. Coinciden con los grandes cinturones orogénicos. Un ejemplo más claro es el cinturón de fuego circumpacífico, que lo tenéis aquí. Además, coinciden con gran cantidad de bordes de placas tectónicas. En concreto, ¿en qué bordes de placas se da vulcanismo? Pues en las zonas de subducción, como tenéis aquí. Fijaos, aquí se está formando una cordillera de tipo los Andes y hay vulcanismo. En la D también es una zona de subducción, aquí se está formando un arco de islas volcánicas, litosfera oceánica bajo oceánica. Y luego en las dorsales también. En las dorsales también se forma vulcanismo. Esto es una dorsal ya formada, esto podría ser el océano Atlántico. Y esto es una dorsal que está empezando, esto es un Rift Valley, donde todavía no se ha formado litosfera oceánica. Esto sería el Valle de Rift de África, pero también hay vulcanismo. Luego hay una cosa que se llama puntos calientes, que son zonas de intraplaca dentro de las placas que no están en los bordes, en las cuales también hay vulcanismo. Como hemos dicho, no siempre los volcanes se asocian a los límites de placas. Podemos encontrar también vulcanismo de intraplaca dentro de las placas, que no está cerca de ningún borde. Fijaos, aquí tenemos un borde de placa, que sería una dorsal, y aquí tenemos otro borde de placa, que coincide con una zona de subducción. Pues en medio de ellas puede también generarse un punto caliente. ¿Y qué es un punto caliente? Son zonas por las que ascienden plumas magmáticas muy calientes, de la base del manto, y entonces entran en contacto con la corteza y generan volcanes o vulcanismo de intraplaca. Y no están asociados a bordes de placa. Van formando diferentes tipos de islas, como por ejemplo la isla Hawái. Y conforme va moviéndose la placa, se van formando islas nuevas, en las cuales hay actividad volcánica y en las antiguas ya no hay actividad. Mirad, en esta imagen que veis, nos lo va a parecer muy claro cómo se forma. Mirad, os lo voy a explicar. Activamos este punto, ¿no? Entonces, fijaos, aquí se está subiendo una pluma térmica del manto. ¿Qué ocurre? Que aquí no hay ningún borde entre placas. Aquí sí. Esto es una dorsal que está desplazando esta placa. Fijaos, este punto sigue aquí. Se ha formado una isla en la cual en el punto C se empezó a formar, ya no hay actividad volcánica, pero en el punto B sí hay. De manera que aquí se ha formado una isla y aquí se puede formar otra. Fijaos cómo se va moviendo la placa. Primero se formó esta isla, después se formó esta y después se formó esta. De esta manera se forman archipiélagos de islas de diferente edad y en las cuales la última es la que tiene actividad volcánica, porque la placa se va moviendo. Principales puntos calientes, aquí los tenéis, la isla Hawái, las Azores, Islandia. En las Canarias hay una mezcla entre punto caliente y fractura de la litosfera. Estos son los principales puntos calientes que hay en el planeta. Fijaos cómo no coinciden con las placas, ¿eh? Están en medio, este está en medio de la placa. El punto caliente siempre está en el mismo sitio. Lo que se mueve es la litosfera.